He visto un eclipse, lo oscuro que se comía un pedazo de sol, el día que lucha con la noche. Así, hoy día la isla de Chiloé lucha por preservar su pasado natural, mítico y mágico. Conoceré el vasto territorio mitológico de Chiloé de parte de sus artistas. Bueno, la Casa Chilota yo creo que es esencialmente un volumen muy simple que acoge, ¿cierto?, un interior calientito y que deja fuera el frío y la lluvia, pero que desde el interior y a través de sus ventanas recoge la maravilla del paisaje tradicional. Y bueno, y la tejuela, que es como la madera misma que nace de este bosque, ¿no? Claro, y además que ese volumen muy simple está construido con las maderas nativas, donde cada madera, ¿cierto?, además está cumpliendo una función específica en la construcción, porque existen las maderas para pilotes, existen las maderas adecuadas para ventanas, existen las maderas adecuadas para hacer las tejuelas de techo y de paredes. Entonces, el cómo, ¿cierto?, la modernidad se incorpora en diálogo creativo con la tradición, yo creo que es uno de las búsquedas en términos estéticas, claro, permanentes. Yo llevo 35 años, ¿cierto?, en esa búsqueda, cómo, ¿cierto?, hacemos una arquitectura de hoy, pero que esté íntimamente ligada, ¿cierto?, a la arquitectura tradicional en toda su dimensión. Eduardo, y cuando tú llegas a Chiloé, ¿qué es como lo más importante que aprendes de esta construcción o de esta manera de construir en este entorno? Mira, yo creo que una de las cosas que más me impresionó cuando yo llegué por primera vez a Chiloé, la primera vez que yo venía del norte, fue ver los palafitos. Los palafitos para mí fueron una expresión, ¿cierto?, de la existencia en este lugar de una arquitectura especial, particular, propia del lugar. Después supimos que los palafitos, ¿cierto?, también eran producto de la migración campo-ciudad, y donde había una arquitectura que ni siquiera tenía arquitectos, sino que era la propia comunidad, ¿cierto?, el mundo de los habitantes del borde mar que iban construyendo su arquitectura. ¿Cómo? Montando sobre el mar los mismos modelos de sus casas, de modelos muy simples, ¿cierto?, de cubiertas muy claras, con ventanas muy espesitas, pero esta vez montadas sobre palafitos, sobre el agua, con todos los beneficios que significa el que suba y baje la marea, con la posibilidad de que el bote llegue hasta la terraza, la posibilidad también de salir a mariscar, ¿cierto?, de bajar al borde mar. Pocho Barrientos no se aleja de los palafitos ni del azul del fiordo. ¿Y la gente que vive en estas casas, qué profesión? ¿Son todos pescadores, pero siguen siendo independientes? ¿O tú crees que ahora ya trabajan en la salmonera? Bueno, ha ido cambiando eso, ¿ya? Quedan algunos, ¿ya? Pero ahí la mayoría de repente ya tiene otras profesiones, y es lo mismo que está pasando hoy en día con el cambio que tiene Castro. Vamos a ver por ahí que se están construyendo hostales, cafeterías, ¿te fijas? Y hay gente de afuera que viene a hacer un repoblamiento con una idea ya más turística. Pero, por ejemplo, aquí toda la gente que tiene bote es porque sale a pescar. Claro, tiene digamos, es su medio de vida, y te fijas como tener el auto al lado afuera de la casa, claro, que está estacionado el bote. ¿Tú viviste en un palafito alguna vez? Bueno, actualmente vivo en un palafito. ¿Vives en un palafito? Sí. Lo que pasa es que uno ve la fachada de repente de los palafitos y tienen color, pero como dice, cuando uno vuelve hacia atrás, ve todo esto que a lo mejor la gente piensa que hay un elemento como de pobreza, pero yo encuentro que sí, una arquitectura que de alguna manera se ha hecho humanamente y social, y tiene esos colores, el óxido del tiempo, te fijas, uno ve ahí, ve otras cosas que de repente es más interesante que verlas pintadas. Claro. Bueno, el museo es un centro cultural muy importante, una experiencia única en el país. Ha sido un foco de irradiación de cultura. Muchos artistas locales se han nutrido de las exposiciones que año a año vamos generando. Las exposiciones las hacemos principalmente los veranos, son las muestras anuales que duran desde enero hasta marzo.
y tenemos también un taller en residencia donde recibimos grupos de artistas nacionales y extranjeros que es muy utilizado. ¿Y por qué un museo de arte moderno en Chile? Bueno, también nos hemos planteado eso y también nos hacemos la pregunta ¿por qué no? ¿Ah? Claro. Pensamos que es un lugar que tiene una cultura tan rica y tan maravillosa y mágica como la cultura de Chiloé, en la medida en que se nutra también de valores universales, la va a volver a enriquecer y la va a volver a nutrir, ¿cierto? Claro. Y ella va a seguir creciendo en este tiempo y en estos días. Qué linda es tu casa. Sí, esta es una casa de comienzos del siglo XX, es una de las casas más antiguas de la ciudad. Desde mi punto de vista conserva, ¿cierto?, la memoria colectiva del lugar, ¿cierto?, mantiene una identidad y también está muy referida a nuestro propio trabajo arquitectónico, que es cómo, ¿cierto?, mantenemos una tradición arquitectónica, cómo mantenemos un patrimonio, pero ese patrimonio también lo contemporaneizamos, ¿cierto?, con este clima interior, ¿cierto? Claro. Y que nos va hablando de este mundo tan particular que es Chiloé y que además esta casa está emplazada en este lugar que tiene una vista realmente Increíble. magnífica. Claro, y aquí vemos cómo se relacionan todas estas casas, como en tu taller, pero ahora con el paisaje real. Que aquí vemos los mismos modelos simples, ¿cierto?, con los techos muy claros, cómo se armonizan unos a otros, cómo se va haciendo ciudad a partir de estos volúmenes de estas cajas de madera que además van creciendo y van subiendo por el cerro sobre pilotes, ¿cierto? Y que ha sido el modo tradicional como se ha hecho ciudad. Sin embargo, hoy vemos que las transformaciones son feroces, como lo puede ser la instalación de este mall en pleno casco histórico de la ciudad y que se implanta con una ferocidad tremenda, ¿cierto?, impactando a la ciudad desde el punto de vista paisajístico, arquitectónico, urbanístico y más aún el impacto tremendo que va a traer desde el punto de vista vial y también en los cambios culturales y económicos de la propia ciudad. Quedarán en el agua los reflejos de otros tiempos guardados en el río Gamboa. No se reflejarán los altos edificios, como los vampiros no merecen reflejarse en los espejos. Los palafitos sobreviven a la gran escala del mall, así como las tejuelas al cemento. Sí, que este es tu restaurante, qué bonito. Como un nuevo proceso, digamos, dentro Gracias. también de lo que tiene que ver un poco también con la creación. Casi 2 años que voy a estar acá, vine en apoyo de mi madre por una opción de trabajo, así que estamos aquí intentando como reactivar esta historia y dándole un enfoque nuevo a renovar de a poco lo que ellos tenían, pero sin perder ese hilo conductor que es la tradición de Chiloé. ¿Y en tus inicios las temáticas que trabajabas, cuáles eran? Mira, aprendí aquí con paisajistas porque llegaron aquí, por ejemplo, don Pedro Olmo, y como estaba siempre en el restaurante, yo veía que llegaban con algo de maleta de pintura y me iba a la silla de ellos y empezaba a preguntar, los atendía y me invitaban después a ver cómo ellos salían a trabajar. Y ahí fue como un aprendizaje así como en la cocinería, pero rápidamente. Esta serie es un proyecto que es Fondart y que se llama Chiloé Santo del Escepticismo, ¿ya? Que tiene que ver con una serie de reflexiones entre lo que es esta tensión que va a haber entre modernidad y la tradición. La idea es que esta primera parte de la serie sea todo como ver el concreto, te fijas, El obrero. los obreros. Claro, se ve que estás tratando como de lograr como la textura del asfalto, Exacto, ese sí. mismo ahí, por ejemplo, es como, podría ser una pared, la tela se empieza a Claro. transformar como en un muro. Esto es un poco lo que te conversaba de lo anterior, Ya. que tiene que ver con el paisaje. Para mí es como un recuerdo siempre a estos pintores que uno aprendió a andar detrás de ellos y adrede todo es gris, todo es muy de poco color.
Avanzaremos por el verde para encontrar a Gres, al final de Castro, en Lingue. ¿Estará su casa escondida como un hongo misterioso? Que si se busca no se encuentra, y si se encuentra, ese es. Nos adentraremos al mundo desconocido y salvaje, de santos de palo y termita, con unos ojos que vivieron de santo en santo, y cuerpos como casas y escaleras. Por allá por el año, fue como el 81. Ya. Yo estaba en Santiago y estaba mal en Santiago y una amiga que hacía mucho tiempo que no veía, que la conocía de cuando yo era joven, vivía acá. ¿Y tú ya eras artista en ese momento o no todavía? No. O sea que tu encuentro con el arte fue como a partir desde este lugar. Absolutamente. Yo llegué acá, a este lugar que no conocía. Bueno, mi amiga me fue a buscar a Santiago. Me fue como a rescatar de las garras de Santiago. Ya. ¿Sí? Y me trajo para acá. Pero ella se vino primero, porque finalmente yo llegué solo acá a Chiloé. Y cuando llegué ya como en Cud, es que era cosa, ya era un alucine y un amor a primera vista, pero Alucinado. absoluto. Sí. Qué increíble y como yo me fijo en tu obra y se ve como todos los personajes, toda la historia, todo el territorio, todo está como metido Qué bueno. en los mapas, en estos personajes que tienen como las construcciones, la mitología que aparecen, ¿cierto? Como... Era muy, no sé si es todavía, pero para mí como que, bueno, era en ese tiempo muy atractivo todo. Yo me acuerdo que salíamos a caminar por la calle de Castro solo a mirar las puertas y las ventanas de las casas, que eran Qué bonito. muy ornamentadas y todas distintas. Entonces tenía una personalidad muy fuerte Castro como ciudad. Bueno, yo aquí empecé como a hacer tímidamente como artesanía, hacer miniaturas de palafitos, porque Ya. conocí a un personaje que todavía existe, el Fernando Aro, que era fotógrafo y además hacía unas réplicas de iglesia que me encantaron. Entonces él fue un poco como, Entonces, como de las como mi maquetas. mentor, claro, como mi maestro. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer también. Y empecé a hacer réplicas de palafitos. Hice un pueblito de palafitos con la iglesita, con las bodegas, todo. Y me fue bien, fue como bien acogido ese trabajo. Y eso me estimulaba porque sabía que tan mal no lo estaba haciendo, po. Me empecé a meter con la santería chilota, porque es muy linda la santería chilota con sus trajes de telas y sus adornos medio kitsch y todo eso, es muy, muy bonita. Entonces yo por supuesto quise hacer mi propio santo para mí y lo construí. Y como lo construí tenía que tener como un poco la cosa arquitectónica, entonces como un santo, iglesia, casa habitable. Igual está mezclado mi arte con lo profano y a veces con muy profano, ahora ya no tanto, pero era una mezcla así muy cruda, así como violenta, no violenta, pero fuerte, claro. Pero en el fondo era sacralizar lo profano y trivializar un poco, llevarlo a lo cotidiano, a lo religioso. Claro. ¿Y cuáles son los personajes profanos que te afectaron más de Chiloé? Los personajes mitológicos, el Trauco, por ejemplo, lo encuentro maravilloso. Sí, porque le achacan tanta mala onda al pobrecito, yo creo que era súper salvador el Trauco en realidad. Y hay unas mujeres también. Sí, pues está la voladora, que era como una bruja fea, pero yo no creo que haya sido fea, ¿cachai? Yo creo que tiene que haber sido, dentro de todo, guapa. La voladora, la condenada, la pincoya. ¿Cuándo lo hiciste? Empecé el 87 y lo terminé como el 89. Y hay muchos personajes y espacios. El tren. ¿Tuvo Chiloé un tren, efectivamente? Claro. ¿Ya? Un tren entre Ancud y Castro que demoraba como 8 horas. ¿Ya? Y de haber ido entre medio como de los bosques. Del así, bosque, de Nalca, claro. Sí, pues, y era qué leña, era como con combustión a leña. Y era tan rápido que una vez se cuenta un cuento, dice que iba el tren ahí traqueteando por la línea y una viejita chilota ahí, caminando a la orilla de la línea y el maquinista le dice, suba, abuela, suba. Y él le dice, no, hijito, no, me voy a apurar. Imagínate, pues 8 horas entre Ancud y Castro. Y aquí están mis amigos, los conocidos, los que no conozco, pero alguna vez. O sea que es como un mapa. Por ahí está Eduardo Roja con la Luz María. Ah, mira. Emocional, mágico. Sí, pues, vivencial. Y este santo tan guapo tiene algo súper loco, como de todas las partes, las manos. Es que en realidad sus manos iban para otro santo, por eso está Claro. un poquito desmesurada. Sí. Su cabeza iba para otro santo, era como de 3, está hecho como de 3.
Pero igual se da eso acá en Chiloé, que son un poquito desproporcionados los santos y eso le da como un encanto especial. A veces tiene la cabeza chiquitita y el cuerpo largo. O sí, como que no son exactamente muy proporcionados. Y eso es lo que más me gusta. Está inspirado en un vecino que yo tenía cuando vivía en Chonchi. Había un vecino que tenía una bicicleta. ¿Ya? Y bueno, nunca salió desnudo en bicicleta. Ah, ya. Pero esto es de mi cosecha. Entonces de ahí salió la idea, yo lo miraba y mi vecino cada vez que pasaba me dejaba sin aliento, entonces... Hay un tránsito que está como en tu trabajo y que también está en toda la isla, en el sentido como siempre ver como estas lanchas que van para todos lados, Claro. o los animales como pastan y se van desplazando, o Sí, los pájaros. sí, pues, claro. Como- Y también está el desplazamiento de Chiloé, pues, la cultura. Cómo va hacia algún lugar que nadie sabe. No sé si hacia la perdición o hacia una etapa distinta, nueva y por supuesto siempre buena, pero también hay un desplazamiento. Iremos a ver a Bernardo Yarzún en el MAC de Santiago con su obra El Medán. Iremos a verlo a Los Muermos, donde vive su familia, la casa del primo, su origen huilliche, para que nos muestre el bosque donde viven los duendes. En Chiloé es muy fuerte esta costumbre, pero en el campo también, ¿ah? En todo el campo, no sé, de Santiago hacia el sur, cuando una familia recién se establece en un lugar, los vecinos llegan espontáneamente, llevan por ejemplo una parejita de aves para que empiece su crianza, su gallinero. Pero en el Medán esta costumbre está muy organizada, en Chiloé, y se llama el Medán. Entonces lo que hace la gente ahí, cuando una familia está recién emprendiendo, recién casados, por ejemplo, o están en una crisis, el dueño de casa organiza una fiesta y la gente le colabora, le lleva lo que él necesita. Lo que yo hice acá fue proponer un medán artístico, donde sugería una lista de necesidades artísticas, pensando en varias cosas. Yo le puse el medán en lugar de los objetos perdidos, ¿ya? Es decir, un poco revitalizar, podríamos decir, esos objetos, ¿cierto?, que antiguamente, ¿cierto?, no eran desechables, que permanecían en el tiempo. Son montones de herramientas, artículos domésticos, de primera necesidad, incluso que estaban pensados para durar mucho tiempo. Mandé la propuesta, ¿cierto?, y sugerí una lista, pero le dije que todos los objetos eran posibles, poéticamente hablando, ¿cierto?, de vincularse uno con otro. Entonces se podía traer cualquier cosa. Es como demostrar que se pueden hacer cosas sin que haya transacción de dinero. ¿Y esta zona cómo se llama? Esta es el Ñadi. El Ñadi. El Ñadi, claro, que es un nombre mapuche, con la toponimia mapuche. Y acá todo este sector está lleno de lugares así, por ejemplo Los Muermos, significa ulmos, muchos ulmos. ¿Y Ñadi, sabes qué significa? Y sí, se llama tierras húmedas. Entonces estas lomas, claro, alguna vez, ¿cierto?, estaba mayoritariamente llena de bosque y producto de los roces, qué sé yo, se convirtió en zona altamente industrial. Claro. Todas Entonces es un trabajo con respecto a eso, ¿cierto? Claro, que se llamaba Territorio Mapuche, que era una pequeña investigación de toponimia entre Santiago y Chiloé. Entonces, lugar, ¿cierto?, mayoritariamente mapuche, que alguna vez, ¿cierto?, fue de los mapuches y que por lo tanto ellos nombraron por primera vez. Bueno, la idea finalmente apuntaba a eso, a indicar, ¿cierto?, un territorio preexistente a partir de la denominación, de la indicación de las cosas, porque esta investigación involucraba volcanes, ríos, árboles, en fin, todo. ¿Y cómo era la obra sobre la visión de tu madre? ¿Cómo se llama? Sí, Campo de Luz se llama la obra. Claro, y era una metáfora en relación a esta cosa como del paisaje luminoso, una cosa así. Tenía que ver algo con eso. Y a mí lo que se me ocurrió fue hacer un registro fotográfico perimetral alrededor de la casa materna, de la casa de mi abuela. Y tomar fotos a la altura de una niña.
Entonces, imaginando lo que mi madre veía cuando era chica. Ella siempre tenía, compraba, no sé, en la feria, calendarios con imagen del campo, un cuadrito del campo, que los patitos, que la laguna, qué sé yo. Cuando tuviste a registrar ese mismo paisaje, pudiste devolverle a ella como ese Justamente. mismo paisaje que ella añoraba. Justamente, de hecho, después yo le regalé un cuadro, ¿cierto? Entonces, el lugar tenía paisajes, verdaderas postales absolutamente personales, absolutamente subjetivas. Entonces, por ejemplo, en el huerto hay un pehuen que plantó mi abuela y mi mamá lo vio plantar y creció y ahora tiene 90 años ese árbol. El primo de Bernardo se ha quedado en la tierra de origen. Ha prosperado con su propia lechería, con respeto al medio ambiente, como lo hacían sus antepasados. Esta casa la trajimos como minga. ¿Y ahí los ayudaron la gente de las casas de acá cerca? ¿Sí? ¿O lo hicieron, bueno, era con tractores igual? Sí, podemos hacer todo con tractores. Hay tractores grandes. Acá en el sector casi la mayor parte de la gente se dedica a producir leche. Y nosotros de antes ya, donde estábamos antes, entregamos leche. Arrendamos un campo por otro lado y hacía lo mismo. Puesto. ¿Tu infancia se marcó como en este paisaje? Sí, yo nací muy cerca acá, no sé, como un par de kilómetros de aquí, estaba la casa de mi abuela. Ahora vive un tío ahí en esa casa. ¿Y este bosque increíble es parte Sí. del lugar? Sí, aquí ¿De el ustedes? paisaje total acá está lleno de pequeños reductos que son, yo le llamo jardines gigantes, así, de árboles nativos, que los mismos campesinos lo dejan crecer como pequeñas reservas, digamos. Mi tío, por ejemplo, tiene una reserva un poquito más grande que esta, que a él le encanta pasear por el bosque, además son fragantes, en fin, entonces hay una conexión también espiritual ahí. Lo que pasa es que uno tiende a pensar de que el paisaje es el territorio, podríamos decir. Entonces el territorio va a ser el lugar que tú vas a ocupar y dentro de un mismo espacio geográfico pueden haber montones de territorios que van a estar superpuestos. O sea, ponte tú, no sé, decirte, en este lugar va a haber un territorio chileno, pero también hay un territorio mapuche acá. Sí. Y también hay un territorio híbrido como es toda la cultura chilota, y todo esto está superpuesto acá. También hay otro territorio que fue la colonia alemana. O sea, en este mismo lugar hay un montón de territorios en el sentido de ocupación del espacio geográfico que funcionan como territorio y que no corresponde con una cartografía. Entonces, ahí tú entiendes que la cartografía no son más que discursos, son ficciones en otras palabras. O sea, por ejemplo, para mí, no sé, Argentina, Chile son ficciones. Donde sí hay una cosa muy real por debajo, que son todos estos territorios que ocupan un espacio geográfico determinado. Yo diría que eso te hace pensar en la ocupación de los espacios geográficos en forma solidaria. Porque tú llegas a entender en realidad que ese espacio geográfico no le corresponde a nadie y no es de nadie. Y que es la visión originaria de América antes del encuentro con el mundo Sí, occidental. exactamente. Cemilan tu inceni